Hola, buenas noches. Estamos. Hola, buenas noches, gente. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Excelente, profe. ¿Ya culminaron ya los exámenes? Todavía no, profe. Eh, ¿Cuándo terminan? Viernes, ¿Este viernes? sí, señor. Bueno, y bueno, entonces hoy es nuestra última clase también, gente. Entonces, creo que la mayoría tienen buenas posibilidades para pasar el examen. O sea, para el promedio y para el final. Entonces, eh, aquellos que no llegaron a presentar su último trabajo, mañana voy a recibir a la mañana y después ya se cerró todo. Estamos, gente. Hola. Sí, Por profe. si, por si haya alguien que no haya presentado, entonces mañana le doy otra vez esa posibilidad, porque se cerró ya otra vez la plataforma, le había abierto y se cerró todo otra vez. Nadie se preocupó de abrir. Bueno, esa es otra historia. Vamos a ver un poquitito ahora las pruebas que se tiene que realizar a los equipos de las subestaciones. Y en fin, para cualquier otra puesta en servicio de equipo, ustedes tienen que hacer un programa de tal manera para seguir una secuencia lógica antes de poner en servicio cualquier equipo, ya que ustedes van a ser ingeniero electromecánico, entonces pueden estar por las estaciones, pueden estar en generación, pueden estar en la industria es la misma cosa, tienen también una serie de equipamientos, entonces tienen que tener un orden lógico para las pruebas, para mantenimiento, para reparaciones y los ensayos que tienen que someter sus equipos antes de la puesta en servicio. Entonces, en nuestro caso particular estamos hablando de centrales y estaciones eléctricas, entonces vamos a ir hablando de las pruebas antes de la puesta en servicio de los equipos. Para que los equipos empleados en las estaciones o subestaciones se mantengan en perfecto estado, es necesario que se realice una serie de ensayos, medidas y pruebas sobre los mismos. Entre los distintos ensayos y pruebas que se llevan a cabo, básicamente se destacan lo que se realizan a los transformadores de potencia, por ser la máquina más importante de una red eléctrica. Otro ensayo de importancia también son los que se realizan a los interruptores, seccionadores, entre otros. Y también es importante que como estudiantes de ingeniería conozcamos los distintos equipos que se utilizan para realizar los ensayos, básicamente, y también las pruebas. Una vez que se realicen las distintas pruebas, por ejemplo, una nueva subestación eléctrica, se tiene que realizar una serie de pruebas. Ese conjunto de pruebas hoy por hoy se le llama comisionamiento antes de la puesta en servicio de los equipos. ¿Por qué razón? Porque normalmente todos los resultados de las pruebas servirán como valores de partida y también de consulta para años posteriores. Porque también nosotros tenemos que estar realizando mantenimiento preventivo a los equipos instalados en las estaciones y centrales eléctricas. Razón por la cual nosotros tenemos que tener
primeramente el conocimiento de las normas eléctricas, normas aplicadas para estos ensayos, como también las tolerancias que nos indicarán las normas técnicas. Una de las normas técnicas que más aplicación se tiene en las estaciones electromecánicas son la IEC, la norma IEC. Entonces, esta norma habla para todo, prácticamente para todos los equipos. Tenemos norma para la IEC para los transformadores de potencia. Tenemos norma, dentro de esa norma, por ejemplo, también estamos hablando de para la especificación, ¿qué se tiene que tener en cuenta en las especificaciones técnicas? ¿Qué se tiene que tener en cuenta durante los comisionamientos, las tolerancias, tratamiento de aceite, valores que tiene que tener cuando se recepciona la cuba de un transformador? Porque normalmente los transformadores de potencia vienen todos desarmados. Y eso antes de la puesta del montaje. Normalmente, cuando un transformador es de gran porte, normalmente se tiene que chequear cómo llegó a la estación eléctrica. Y para eso tiene unos dispositivos que se llaman detectores de impacto. Y estos detectores nos va a indicar después si durante el transporte el equipo no tuvo inconvenientes. Bueno, vamos a comenzar. Estamos ya, gentes. Si tienen alguna pregunta, importante que me habiliten su micrófono y pregunten, ¿sí? Bueno, normalmente en una estación eléctrica de gran porte vamos a ver esto. Solamente acá nos falta el transformador de potencia. Tenemos el pórtico de llegada de las líneas de transmisión de alta tensión. Aparentemente una línea de 500 kV. Tenemos las trampas de onda. Acá tenemos las líneas que está sujeta al pórtico de retención. Acá tenemos los descargadores, entre otros. Bueno, durante el proceso de instalación de los equipos en una estación, sobre todo al finalizar, antes de la puesta en servicio de los equipos instalados, es conveniente que se realice una serie de pruebas de ensayo antes de la energización de los equipos para comprobar el estado final, primeramente de los aislamientos, los circuitos de control, si están todos en condiciones, los equipos de protección, se tienen que probar todo, los equipos de medición, si están correctamente conectados, los dispositivos de señalización, alarma y finalmente el conjunto de la estación en sí. El conjunto de estos datos de las pruebas sirven de antecedente para que a lo largo de la vida de la instalación uno pueda tener información de cómo quedó para la puesta en servicio de la citada instalación. Estos datos va a servir básicamente para el personal de mantenimiento, como también para el personal de ingeniería de mantenimiento, de proyectos, etcétera, para que tengan una base a fin de determinar el grado de deterioro que va sufriendo los diferentes equipos. La vida útil de los equipos de maniobra, de equipo electromecánico, están normalizados justamente en estas normas técnicas. Por ejemplo, los transformadores de potencia, estamos hablando de algo así como 25 años. Toda vez que se cumplan
los plazos y pautas indicadas en las especificaciones técnicas suministradas a través del manual de mantenimiento a los dueños de la instalación. Entonces podemos llegar a los 25 años. También es interesante que los equipos de maniobra, como los descargadores, los equipos de protección, actúen correctamente para que realmente se cumpla esta vida útil que estamos hablando. Los tipos de pruebas que normalmente se incluyen son, vamos a globalizar en estos 4 puntos. La prueba de los equipos de alta tensión, por supuesto también hasta media tensión vamos a tener en las subestaciones. Entonces tampoco se excluye eso. La prueba de los equipos de protección, medición, control, etcétera. La prueba de los equipos con su tensión nominal de operación. El faseo de la subestación, es decir, antes de la energización de la subestación, nosotros tenemos que controlar la secuencia de fases de llegada a la subestación, de tal manera que no los equipos estén correctamente señalizados y en concordancia con las fases del exterior, o sea, de las líneas que se toma como referencia. Y también es importante, por último, la toma de carga de la subestación. O sea, son elementos, son ruteros que vamos a ir siguiendo durante esta sesión. La prueba de los equipos de alta tensión dependerá del tipo de equipo de que se trate y de sus funciones. Gran parte de las pruebas las especifican los propios fabricantes de los equipos. También dentro de esas pruebas están las pruebas en fábrica, que en la mayoría de los casos tiene que, por lo menos es conveniente que un personal de mantenimiento asista a los ensayos que se realizan en fábrica, algunas de las cuales se vuelven a efectuar una vez instalado el equipo, pero ahora con el nombre de prueba de campo. Entonces, prueba de fábrica, prueba de campo. Prueba de campo es lo que vamos a realizar una vez que llegó una vez que están todos instalados. A continuación y por separado, cada uno de los equipos de alta tensión que se consideran las pruebas de campo. Por ejemplo, tenemos los transformadores de potencia. Tiene una serie de pruebas que se tiene que realizar desde su llegada hasta para la puesta en servicio. Vamos a ir, inclusive podemos ir mencionando ya acá el tema de transformador de potencia, porque es el equipo más caro de la estación, prácticamente engloba algo así como el 60% del precio total de la estación, los transformadores de potencia. Por esa razón que es demasiado delicado y se tiene que tener sumo cuidado para su recepción. Al recibir, tenemos que controlar todos los equipos de registradores de impacto que vienen adheridos al transformador de potencia, a la cuba del transformador. Y una vez que se ubicó en la base, entonces, donde va a estar instalado el transformador, ahí se retira ese equipo y se controla con un software. Eso no tiene que pasar más un valor, una tolerancia de más o menos 2, se mide en velocidad por segundo. Entonces, si no pasó ese número, entonces quiere decir que durante el transporte no hubo inconvenientes. En cambio, si tiene valores altos, entonces normalmente se tiene que revisar la parte interna del transformador porque a través de ese equipo se detecta, se tiene que chequear
si la base, o sea, internamente, los núcleos magnéticos y las bobinas no se movieron. Inclusive principalmente los bobinados, si no tuvieron deformaciones durante el transporte. Una vez que pasó todas esas pruebas, entonces normalmente se realiza una medición de control de punto de rocío. Ese control se hace con la finalidad de que, o sea, para detectar el grado de humedad que tiene internamente esa cuba de transformador. Si el punto de rocío es bajo, entonces menor de 30 y algo, entonces ya se puede comenzar a montar los accesorios del transformador. Y paralelamente ya también ya se va preparando el aceite aislante para llenar la cuba una vez que fueron instalados todos los accesorios del transformador. También ese aceite aislante hay que controlar el grado de humedad de tal manera que para no meter humedad dentro de la cuba, porque la humedad que se adhiere al bobinado es difícil extraer posteriormente y tarda mucho su tratamiento del aceite y el tratamiento que normalmente se hace por termo vacío. También, antes de la puesta en servicio del transformador de potencia, hay que controlar se hacen análisis físico-químico y cromatográfico al aceite aislante durante el ensayo hasta la carga final. Y después vamos a ir mencionando otras mediciones ensayos que se tiene que hacer. Después tenemos los interruptores. Los interruptores, como ustedes ya saben, existen de diferentes tipos, de acuerdo a su nivel de tensión. Puede ser accionamiento hidráulico, mecánico, neumático, electroneumático, etc. Los seccionadores. Están los seccionadores, también existen seccionadores de alta tensión. De acuerdo a su ubicación, también se tiene que identificar qué tipo de seccionador se está teniendo. Porque normalmente en las estaciones donde existen instalados muchos equipos, ya se tiene que tener en cuenta la forma de apertura de las cuchillas de los seccionadores. También tenemos los transformadores de corrientes. También estos equipos tienen su grado de delicadeza y también se tiene que identificar si es un transformador de corriente para medición o protección. Y durante la instalación, cuidar la polaridad de estos elementos. También tenemos los transformadores de tensión, que normalmente se utilizan para los equipos o sea, para medición y también para control y también para protección. Los pararrayos normalmente también son elementos que habíamos dicho anteriormente, utilizados para el sistema de protección del agua abajo de la estación. Normalmente desde la llegada a la línea de alta tensión ya tenemos descargadores o pararrayos. Y también los transformadores, el lado de alta y baja también cuentan con descargadores. De tal manera que los impulsos de rayos no entren y pueda dañar las bobinas o pueda también estresar el bobinado de los transformadores. También encontramos ahí los fusibles tipo cuchilla. Normalmente esto estamos hablando, más encontramos en la parte de media tensión. Los aisladores en general, condensadores de acoplamiento, trampas de onda y reactores. Trampas de onda normalmente también están instaladas ahí en la llegada de la línea de alta tensión. Hoy por hoy ya estas trampas de onda se utilizaban para
comunicación y también para transmisión de datos, pero hoy por hoy ya se está haciendo a través de fibra óptica. Entonces acá presentamos una serie de equipos que vamos a ir teniendo, vamos a ir viendo en la, que ya vimos en la, que están instalados en las estaciones. Una vez instalados los equipos, la secuencia de prueba de campo se puede desarrollar en el siguiente orden, aunque no todas las pruebas que se indican en este listado se realizan a todos los equipos arriba mencionados, o sea, que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, resistencia y aislamiento, la gran mayoría. Factor de potencia y aislamiento, vamos a estar hablando de los transformadores de potencia, transformadores de corriente, de potencial, etc. La relación de transformación, vamos a hablar de los transformadores de potencia, trafo de corriente, de potencial, etc. Resistencia de contacto, vamos a hablar de los equipos de maniobra, tanto interruptores como seccionadores. El tiempo de apertura y cierre de los contactos de los interruptores, esto hablamos exclusivamente de los interruptores. La continuidad eléctrica de los conductores, la polaridad, acá tenemos tener mucho cuidado en el tema de la polaridad de los transformadores de potencia, de corriente y tensión. Y en sumo cuidado la polaridad de los transformadores de corriente, porque normalmente, si es para medición, si la polaridad está mal, en vez de sumar la corriente consumida, entonces puede estar restando. Y en el caso de protección, normalmente se utiliza para sobrecorriente, protección diferencial, entonces puede que no actúe correctamente. Por esa razón es importantísimo la polaridad y el tipo de conexionado que tienen estos elementos. También tenemos que conocer las tensiones mínimas de operación de estos elementos. Es decir, la parte de comando de todos los elementos de control y protección. ¿Y cuáles son los elementos de comando? Las bobinas que tienen que accionar los circuitos para que puedan operar los equipos de maniobra. Tenemos la resistencia de contacto o de resistencia de aislamiento. Estamos hablando acá normalmente de los transformadores de potencia. Esta prueba permite determinar el estado que guardan los aislamientos eléctricos de un equipo de aparato, de tal manera que pueda soportar corriente conforme a las normas, las tensiones nominales de prueba, etc. El valor de dicha medición viene dado en mega ohm. La resistencia de aislamiento se mide en mega ohm. Al aplicar una tensión de corriente continua durante un cierto tiempo, determinado periodo que produce una corriente de fuga en el aislamiento. Dicha corriente está formada por 4 componentes: la capacitiva, la de absorción dieléctrica, la de conducción y la de fuga, corriente de fuga. ¿En qué consiste la corriente capacitiva? Al aplicar una tensión continua durante el ensayo, durante un tiempo aparece la corriente de carga de un capacitor que a partir de un valor elevado disminuye exponencialmente hasta llegar a un valor despreciable al cabo de unos 15 segundos. O sea que cuando se está haciendo esta medición hay que tener un cronómetro y ir controlando nuestro dispositivo de medición, lo cual se traduce en la aparición de una baja resistencia y aislamiento durante el inicio de la prueba. La corriente de absorción dieléctrica es la corriente complementaria a la anterior que fluye debido a la baja resistencia y aislamiento. Esta corriente, cuya velocidad de crecimiento es mucho menor, tarda un tiempo que puede variar de varios minutos a varias horas para llegar a un valor cercano a 0. O sea, toda esta medición se tiene que estar realizando con mucha paciencia y con mucho cuidado. La corriente de conducción es la corriente que atraviesa un aislamiento alcanzando un valor constante. La suma de las corrientes produce una corriente de forma exponencial en su inicio tendiendo a un valor constante,
tan pronto como la corriente de absorción decrece a un valor insignificante. La corriente de fuga es la corriente que fluye sobre la superficie de un aislamiento de valor constante y unida a la del caso anterior, muestra la calidad del aislamiento. Entonces, con estos valores nosotros estamos controlando la calidad de nuestra resistencia del aislamiento, la resistencia de aislamiento de nuestros equipos. Otro factor que es importante conocer es el factor de potencia del aislamiento. Esta prueba proporciona una indicación de la calidad del aislamiento, sobre todo en lo referente a la detección de humedad y otros contaminantes, como lo que se mide es una relación de pérdidas. El factor de potencia es independiente de la cantidad de aislamiento bajo prueba. Experimentalmente esta prueba es confiable que la resistencia, para que la resistencia de aislamiento sea buena. Cuando la resistencia de aislamiento es baja, entonces el factor de potencia también va a ir variando sustancialmente. A diferencia de la prueba anterior, el aislamiento se somete a una tensión de corriente alterna. Como el aislamiento, un aparato o equipo es en sí dieléctrico de capacitor, cuyo circuito equivalente se puede representar por una resistencia en paralelo con un capacitor. Por lo tanto, el factor de potencia de un aislamiento es la relación de la resistencia a la impedancia. El factor de potencia se mide aplicando una tensión al aislamiento, midiendo la corriente en amperes y la potencia en vatios de pérdida, que a su vez provoca el calentamiento del aislamiento que lo va degradando. O sea, a medida que va deteriorándose el aislamiento, que puede ser, acá ya es importante tener en cuenta también el aislamiento que puede ser tanto líquido como también sólido. En el caso del transformador, como lo que estamos hablando, esto normalmente se aplica a los transformadores de potencia, el bobinado, cada bobina está envuelta en un papel aislante y se van formando así la galleta de los bobinados. Y esto va sumergido en aceite aislante. Es decir, tenemos aislación líquida y sólida. Y a medida que se va deteriorando el aislante, el aislamiento líquido, normalmente se produce por oxidación, es decir, por humedad que va absorbiendo del ambiente. Por esa razón, normalmente ustedes, los transformadores, van a ver que tienen un recipiente que contiene un elemento que se llama sílica o sílica gel, van a estar escuchando. Y ese elemento normalmente es de color azuláceo cuando es nuevo. Bueno, depende también puede ser rosáceo también. Pero a medida que va aumentando la humedad que va absorbiendo, entonces eso se vuelve blanco. Eso quiere decir que tenemos que también sustituir ese elemento para evitar la acumulación de humedad a través de ese elemento. ¿Por qué? Porque el transformador también está respirando de tanto en tanto porque entra en presión, entonces también va liberando presiones y absorbe también presión positiva del medio. Entonces, el factor de disipación es otro factor que se utiliza para detectar el estado de un aislador o de un aislamiento. Viene dado por la tangente delta del ángulo complementario del ángulo, en este caso habla phi, pero normalmente a nosotros nos interesa, para el caso de transformador, el tangente delta, que presenta un diagrama, que se presenta acá en este diagrama. Entonces, por un lado es la corriente total, la corriente de capacitor, la corriente que circula por la resistencia. Y acá tenemos una fuente de corriente alterna. Y acá, entonces, vectorialmente nos está mostrando
la composición de esas corrientes y de acuerdo a ese valor entonces vamos a obtener el tangente delta. Eso también nos está determinando el grado de deterioro de nuestro aislamiento. Esta prueba es una medición de la habilidad que tiene el aceite aislante para soportar una diferencia de campo eléctrico sin que se produzca un arco entre los electrodos del campo. Entonces, el aceite aislante normalmente desempeña las siguientes funciones. Dieléctrica, en el caso de los transformadores, tanto de potencia como de corriente y potencial, como también puede ser también en el caso de los interruptores, pero hoy por hoy ya normalmente se utilizan con agarres F6 y en el caso del aislamiento con aceite eléctrico, normalmente se circunscribe ya a los transformadores. Entonces, su función es básicamente del aceite aislante de ser dieléctrico, disipa el calor generado por las pérdidas en un equipo, extingue el arco durante el proceso de apertura en el caso de un interruptor hidráulico, o sea, si tiene como en la cámara de extinción, si utiliza aceite aislante. Y entonces es importante conocer la rigidez dieléctrica de ese aislante y se define como el gradiente de potencial máximo que puede soportar un aceite sin que se produzca un arco. La rigidez dieléctrica se produce en presencia de los siguientes factores: aumento de la distancia entre las partes vivas, contenido de humedad, contenido de gases disueltos, temperatura, la velocidad de incremento de la tensión. O sea, una sobretensión brusca, entonces puede también, va a ir degradando paulatinamente el aceite aislante de los equipos. Existen probadores del aceite aislante. Es un aparato básicamente formado por un transformador que por medio de un regulador permite ir elevando la tensión en forma manual hasta unos 40 kV, con una velocidad máxima que no debe ser de 3 kV por segundo. La parte de esta prueba está provista de una copa, o sea, un recipiente, en cuyo interior hay dos electrodos con separación ajustable, formado por dos discos de 2,54 centímetros de diámetro y separados 2,54 milímetros, a los cuales se le aplica la tensión de prueba. Un aceite nuevo en buen estado debe soportar 30 kV durante 1 minuto para esta separación. Y para efectuar esta prueba de aceite se debe tener en cuenta las siguientes condiciones. Las válvulas donde se va a extraer el aceite deben estar limpio. O sea, las válvulas de los transformadores o interruptores o cualquier equipo donde se tiene que extraer el aceite aislante, primeramente se tiene que limpiar bien porque la suciedad puede alterar nuestra medición. Por lo tanto, se debe dejar fluir el aceite a través de la válvula de muestreo antes de tomar la muestra para eliminar las impurezas que puedan existir internamente en esa válvula. Es decir, cuando nosotros vamos a tomar la muestra con la pipeta o el vaso colector del aceite, se tiene que dejar fluir el aceite por lo menos normalmente se deja fluir algo así como 1 litro más o menos. Eso, de esa manera se limpia la válvula y toda la parte de la boquilla para que no arrastre partículas contaminantes. Debe enjuagarse la copa con aceite limpio sin tocarla posteriormente en su parte interna. También si nosotros tocamos con la mano, puede alterar nuestras mediciones.
y nuestra muestra es inútil. Una vez tomada la muestra, se tiene que dejar reposar para eliminar las burbujas, evitando efectuar esta prueba en días muy húmedos para no contaminar la muestra. Es decir, en un día lluvioso, por ejemplo, no es conveniente sacar muestra de aceite. ¿Por qué? Porque la humedad del ambiente también puede alterar nuestra muestra, como también la temperatura elevada. La muestra del aceite debe cubrir completamente la copa, o sea, el recipiente en donde se colecta el aceite. Para obtener resultados semejantes, conviene efectuar las pruebas a una misma temperatura, ya que esta influye ligeramente en la rigidez dieléctrica de la muestra. O sea, lo ideal es que las condiciones sean similares durante todas las pruebas que uno va realizando. Caso contrario, muchas veces se altera los resultados y a lo mejor nos da un resultado erróneo y hasta muchas veces, en algunos casos, obliga a hacer trabajo en forma urgente y en otros casos no determinamos el valor correcto. Bueno, está terminando esta parte de nuestro bloque y en la siguiente vamos a ir continuando, ¿sí? Inmediatamente, si les parece. ¿Estamos?